Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos ya iniciando esta transmisión en la que en la primera parte tendremos el sorteo para esta noche escuchar, debatir por segunda y última vez en este debate organizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de México a los 3 aspirantes a la gubernatura del Estado. Así que lo que vamos a hacer primero es el sorteo para definir, dependiendo del lugar de la esfera que les corresponda al azar, pues será el lugar de el momento de la participación que tendrán en el inicio del debate y luego, pues, como se acostumbra en estos espacios, se irán rolando los lugares para su participación de los diferentes temas que se irán tratando esta noche. Bueno, así que, ¿cómo están, señores? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué les parece si cada uno de ustedes en el momento de tomar la esfera sea el que gire la urna, por favor, para que tomen, pues, lo que consideren ustedes sea el mejor número de la suerte para esta noche? Por favor, señor Erubiel. Muchas. Tomo, ¿verdad? Sí, por favor. Perfecto. ¿De una vez? A ver. Por favor. Número 2. Número 3. No hay de otra. Alejandro Encinas. Luis Felipe Barahona, Alejandro Encinas, señor Erubiel. Partido Acción. Muchas gracias. Alejandro Encinas. Este es el lugar número 1 para acá, señor, por favor. Coalición PRD-PT Convergencia, señor Alejandro Encinas. A la izquierda. Ahora sí, cambió la colocación. Luis Felipe Bravo Mena, Partido Acción Nacional. Señor Erubiel, ¿vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa y regresamos para ya comenzar con el debate. Regresamos. ¿Le pueden traer la silla? Por 2011. Buenas noches, señoras y señores. Transmitiendo desde el Estado de México, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral. Esta noche el segundo y último debate organizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, con los candidatos. Bueno, antes de salir al aire, se realizó el sorteo en el que se ha definido el lugar que ocuparán esta noche en el escenario que se ha preparado para el debate y también el lugar en el que iniciarán cada uno de ellos, pues, los temas que se irán tratando a lo largo de la próxima hora. El primer bloque es desarrollo económico, el segundo bloque es desarrollo sostenible, el tercer bloque es desarrollo social y el cuarto bloque, el tema es educación, por supuesto con los subtemas que vienen alrededor de esto que ya les estoy comentando. Y en el sorteo que se realizó hace unos instantes, en el primer lugar, en esta urna que cada uno de ellos pues ha tomado una esfera para saber qué lugar ocuparían, ha correspondido al señor Alejandro Encinas Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos Más, de PRD, Partido del Trabajo y Convergencia. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Adriana. Quiero presentar los primeros, después entraremos en detalle de lo que es el tema. El señor Erubiel Ávila Villegas, candidato de la coalición Unidos por Ti, PRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. Buenas noches, señor. Al contrario, muchas gracias. Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Buenas noches. Dos coaliciones y el Partido Acción Nacional. Entonces, bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar amablemente los cuatro, unos minutos antes de salir al aire, sobre los temas que esta noche se tratarán, sobre la importancia que tiene esta noche el segundo y último debate. El primer bloque es desarrollo económico. He tenido la oportunidad de conversar con ustedes en diversas ocasiones, en sus campañas, en lo que va de esta campaña. Queda poco más de una semana para que ustedes se dirijan a la ciudadanía con sus propuestas. Les he escuchado en cantidad de ocasiones las promesas que todos los candidatos pues ofrecen en lo que es lo lógico de una campaña, ¿no? Me gustaría que esta noche, si les fuera posible, se refirieran concretamente más que al qué, al cómo. Los ciudadanos mexiquenses viven en carne propia sus necesidades de empleo, en educación, en transporte, etcétera. Aquí el tema es más que el qué, pues el cómo.
¿Cómo serán posibles todas esas promesas que a lo largo de estas semanas y lo que resta hasta el próximo miércoles podrán cumplir en caso de alguno de ustedes llegar a la gubernatura? Entonces, como lo acordamos, Alejandro Encinas Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos Más PRD, Partido del Trabajo y Convergencia, ¿Cómo ese desarrollo económico que tiene que ver con empleo y salario, con competitividad, con desarrollo sectorial y agropecuario, con el gobierno electrónico, con las nuevas tecnologías del siglo XXI? ¿Cómo, Alejandro Encinas? Bueno, pues muy buenas noches, señores candidatos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a todos los habitantes del Estado de México para anunciar las primeras medidas que adoptaré al momento en que nuestro gobierno asuma el control y la conducción de los destinos en el Estado de México. En primer lugar, por supuesto que tenemos que ocuparnos de los problemas del crecimiento económico con el objetivo fundamental de garantizar un estado de bienestar, más en un estado con tan graves y profundas desigualdades como el nuestro, y por supuesto recuperando y cuidando el desarrollo de los recursos naturales, que son los tres temas centrales de este debate. ¿Cómo? Pues yo tomaré en primer lugar un programa de austeridad muy estricto y un programa de saneamiento de las finanzas públicas. En el caso del programa de austeridad, reduciremos significativamente el gasto de operación del gobierno del Estado, partiendo de disminuir en 50% el salario de los altos funcionarios del sector público, empezando por el gobernador. Por supuesto, sin afectar los intereses y los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, a quienes además de que garantizaré su estabilidad y permanencia en el empleo, buscaremos una recuperación importante de sus salarios, en donde vamos a eliminar las categorías más bajas del tabulador para que el salario mínimo de los profesores, técnicos, personal administrativo, policías del Estado gane por lo menos 7,000 pesos. Este programa de austeridad reducirá todo el gasto suntuario en materia de usos de helicópteros, de viáticos, de gastos de representación. Por supuesto, revisaremos seriamente los problemas de adquisición y de servicios generales y esperemos tener un ahorro de 20,000 millones de pesos solamente en el primer año, para que complementados con los gastos de inversión que tiene el Estado podamos hacer una reactivación económica. ¿En dónde? En 5 direcciones fundamentales. La creación de un fondo para el fomento del empleo que permita otorgar créditos oportunos y baratos para la generación del autoempleo y las empresas familiares. Hay que fortalecer al sector social de la economía. Un programa de reindustrialización del Estado de México. Se abandonó lamentablemente todo este proceso. Hay que favorecer la inversión pública como detonante de la actividad productiva en el Estado, como tercer eje. El cuarto tiene que ver con un programa de adquisiciones importante para que los proveedores en el Estado tengan prioridad y, por supuesto, ir buscando mecanismos que nos permitan liberar los recursos que se requieren para que haya bienestar, para que el ingreso de las familias sea donde se refleje el crecimiento económico. Alejandro, muchas gracias. Son 2 minutos con 30 segundos que tiene cada uno para exponer sus propuestas, pero sobre todo, como les preguntaba esta noche, el cómo. Entonces, en esta ocasión, ahora corresponde a Erubiel Ávila Villegas. Por favor, Erubiel. Adriana, es un gusto estar contigo, con Alejandro, con Luis Felipe. Buenas noches a todo el auditorio que amablemente nos está viendo. Gracias por estar al pendiente de las propuestas. En materia de desarrollo económico es muy importante impulsar políticas públicas que permitan un crecimiento económico sostenido, que se genere empleo. ¿Cómo, efectivamente, Adriana? Primero, impulsando y reactivando la economía con atracción de inversiones al Estado de México. Segundo, con estímulos fiscales a las empresas. Tercero, impulsando los clústeres. Y cuarto, con proyectos productivos. Vamos a traer inversión extranjera al Estado de México. Hoy día somos la 4ª entidad que más inversión tiene del extranjero aquí en el Estado de México, en el país. Vamos a fomentar también la inversión nacional, la regional, la local. ¿Cómo? Con facilidades a las empresas, impulsando programas de desregulación administrativa para que se puedan establecer y puedan generar empleos. Respecto a estímulos fiscales, es necesario que las empresas tengan un reconocimiento con estímulos fiscales, concretamente en el impuesto sobre nómina, para aquellas que contraten a jóvenes de medio tiempo, a madres solteras, a adultos mayores, a personas con discapacidad. Impulsar los clústeres. Como ustedes saben, los clústeres es la sinergia que se hace entre las empresas, las universidades, los métodos de investigación para desarrollar toda la cadena productiva, en donde se pueda avanzar en la investigación, pero también los alumnos, los jóvenes, se puedan involucrar. Proyectos productivos. Vamos a capacitar.
Vamos a darle oportunidades a los jóvenes, adultos mayores, a personas con capacidades diferentes que puedan aprender un arte, un oficio. Vamos a darles créditos a la palabra para que puedan establecer su propio negocio. Por ejemplo, estableceré un programa muy concreto en escuelas, donde las mamás que gusten se van a capacitar, van a poderse ganar un recurso adicional para su hogar. Vamos a proporcionar las máquinas de coser, las telas, y los niños estarán estrenando sus uniformes escolares. Trabajando en equipo se puede lograr mucho más. Yo le apuesto a un Estado de México con mayor crecimiento económico, con los primeros niveles de competitividad en el país. Si impulsamos el desarrollo económico en el Estado de México, estaremos impulsando la generación de empleos. Muchas gracias. Gracias, Erubiel. Luis Felipe Bravo Mena, desarrollo económico, pues empleo, salario, competitividad. ¿Cómo? Muy buenas noches, Adriana. Muy buenas noches, Alejandro, Erubiel, amigas y amigos que nos ven. Muy buenas noches. Me da mucho gusto participar en el debate y sobre todo en este tema de desarrollo económico y empleo. Yo creo que nuestro Estado tiene grandes potencialidades, tiene una riqueza muy grande, variedad regional para detonar el crecimiento económico en sus regiones, y lo más importante del Estado es su gente, que es luchona, trabajadora, esforzada. Pero desgraciadamente todas estas posibilidades no se ven reflejadas en el bienestar de la gente, en el crecimiento económico y en el empleo. Y esto se debe fundamentalmente porque el Estado ha perdido en los últimos años capacidad para atraer inversión y para retener la inversión que el Estado ha generado durante varios años. Y la razón de esto es porque el índice de competitividad que marca la colocación del Estado a nivel nacional ha colocado al Estado en el lugar número 28, en los más bajos niveles de competitividad a nivel nacional. Por otro lado, también esto afecta a la competitividad y al desarrollo económico los altos grados de corrupción. El Estado de México está colocado en el segundo lugar, después del Distrito Federal, según Transparencia Mexicana, en el segundo lugar de corrupción. De manera es que tenemos que actuar en esta materia con determinación. Pero hay que darle sentido a las cosas. Yo creo que no se trata solo de saltar propuestas sin ton ni son, sino darle un sentido. Y Acción Nacional sostiene que la economía debe tener un rostro humano, que el desarrollo económico debe tener como principio y fin la persona humana, detonar sus capacidades, generar sus posibilidades de desarrollo. Y este es el sentido de la economía que debemos crear en el Estado de México. Y para ello tenemos que actuar en varios niveles. Primero, tenemos que reactivar la economía del Estado de México, relanzar al Estado de México a la economía global con mejores índices de competitividad. Tenemos que detonar las actividades económicas en las regiones de acuerdo a sus vocaciones productivas, y tenemos que impulsar dos sectores muy importantes que son un gran potencial económico: las mujeres y los jóvenes. Apoyando a las mujeres y a los jóvenes podremos impulsar fuertemente la economía del Estado y el empleo. Pues muchas gracias. Después de estos 2 minutos 30 segundos en los que hemos escuchado pues la introducción y la forma en la que plantean esa posibilidad del cómo sobre este tema, que es el primero de desarrollo económico del bloque 1, pues ahora tienen 7 minutos con 30 segundos en los que sería interesante para los ciudadanos que están tomando nota. Algunos ya saben a dónde van, otros hay indecisos, etcétera. Pero es una oportunidad importante para que ustedes se miren a los ojos y se digan cosas que a lo mejor no se han dicho. Pues no voy a ser el chamuco, porque ¿Por qué, Alejandro? Pero le entramos con mucho gusto. A ver, vamos a ver. Desarrollo económico. Bueno, ¿qué es este primer bloque? Ya cada quien expuso sus ideas y el cómo. ¿Qué pueden debatirle el uno al otro sobre lo mismo? Bueno, estamos hablando de efectivamente la necesidad de incrementar la productividad en el Estado. Pero, de la competitividad también. Pero eso tiene que verse también en vinculación con los derechos de los trabajadores. Y lamentablemente, por lo general, los planteamientos de competitividad se deja de lado pues el precio de la mercancía más importante, que es el trabajo en el Estado. Y si queremos crecimiento y que haya bienestar, tiene que haber salarios bien remunerados en la entidad. No puede ser que la inmensa mayoría de los mexiquenses tengan menos de 2 salarios mínimos de ingreso mensual, que el salario promedio de los trabajadores del sector formal sea de 2,000 pesos mensuales y que tengamos familias que viven con ingresos menores a los 1,000 pesos mensuales. Entonces, no se puede quedar solamente uno en el rubro de la competitividad en abstracto, sin considerar que el impacto que debe tener el crecimiento tiene que traducirse en desarrollo. No basta crecer, tiene que haber bienestar, y ese bienestar se traduce en el ingreso de las familias. Por eso yo he sostenido que la competitividad es uno de los elementos del desarrollo económico, pero que el fin de toda la economía
de rostro humano, la que propone Acción Nacional, es las personas, lo cual implica, por supuesto, buenos salarios. Cuando hablas Pero de que no podemos competitividad, Luis dejar Felipe. de ver de ninguna manera los aspectos que hacen posible atraer inversión y conservar la inversión en el Estado. Porque sin inversión no hay empleo. Entonces tenemos que acompasar los derechos sociales de los trabajadores, los buenos salarios, junto con las posibilidades para seguir atrayendo la inversión y conservar la que tenemos. Adriana, si me permites, quiero abundar en el tema de los cómo. Totalmente de acuerdo, ya se han hecho propuestas durante toda la campaña, todavía nos queda una semana más y podemos abonar efectivamente en cómo lo vamos a hacer y quisiera abundar en ello. En el tema de atraer inversión, es muy importante impulsar un programa de regulación administrativa para que las empresas puedan establecerse cuando tengan ya los recursos para invertir. Voy a impulsar una reforma a efecto de que se pueda establecer la licencia provisional. Es decir, si una empresa que no sea altamente contaminante o de alto riesgo, coordinarnos en el ámbito municipal y estatal a efecto de que se establezca, genere empleos, se reactive la economía y sin tantas trabas burocráticas. Hay que reconocer que hoy día México es de los países, por la serie de requisitos que se piden en el ámbito federal, estatal, municipal, mejor pongámonos de acuerdo, trabajemos en equipo, demos las facilidades para que vengan empresas e inviertan. Sí, yo creo que lamentablemente tenemos muchos años siempre hablando de descentralización administrativa o de desregulación. Yo creo que hay que modificar a fondo este sistema y tiene que ir en tres vertientes. Yo creo que hay que eliminar toda la tramitología y la burocracia que existe para la apertura de un negocio y sustituirla por un acto de buena fe, el de la declaración de apertura de los establecimientos mercantiles para que, cumpliendo con las disposiciones legales, sin mayor trámite, cualquier establecimiento pueda instalarse en la entidad. Segundo, la mayor simplificación administrativa es eliminar la corrupción y la componenda desde la comisión que se pide para el establecimiento o el desarrollo de una inversión, que es lamentablemente una de las prácticas más regulares en la entidad, y el tercero, que es muy importante, la certeza en la estabilidad, en la seguridad, para que el inversionista, particularmente el pequeño y el mediano, tenga condiciones de establecer su negocio en el Estado. Luis Felipe. Hay que facilitar la apertura de negocios, por supuesto, quitando el mayor número de reglamentos, de permisos, de inspecciones. Simplificación administrativa. Simplificación administrativa, pero de verdad, a tasa cero de reglamentos y revisar todo lo que hay ahí, que se ha ido acumulando con los años y que lo único que propicia es corrupción, que este es otro tema fundamental. Si en el Estado de México estamos colocados en el segundo lugar a nivel nacional de corrupción, solamente debajo del Distrito Federal, tenemos que tener una acción determinada de cero tolerancia a la corrupción. Yo lo he estado proponiendo en forma clara y definitiva, que el primero que tiene que mandar la señal de cero tolerancia a la corrupción es el gobernador, y de ahí abajo toda la estructura administrativa, recibiendo la denuncia del ciudadano en donde se produzca cualquier intento de corrupción. Actuar contra la corrupción y simplificar trámites, sin duda alguna, es uno de los elementos para impulsar la competitividad. Pero además, tenemos que actuar en el desarrollo regional y el desarrollo de los pueblos y las comunidades. Ahí hay una riqueza enorme que puede propiciar, detonar un crecimiento desde abajo, desde la base, que junto con los grandes proyectos de inversión que nos inserten en la economía global, sin duda alguna nos debe dar un nuevo clima para el crecimiento económico y la generación de empleos en el Estado. Queda poco menos de 2 minutos para el tema de desarrollo económico y en materia administrativa suena bien interesante todo lo que están planteando. Pero para dirigirse a la gente que va a acudir a las urnas el próximo 3 de julio y que busca empleo o busca mejorar su empleo, ¿qué les dicen a la ciudadanía? Rubiela. Con mucho gusto, Adriana. Quisiera referirme al tema de corrupción. Es un problema que a todos nos apena en el ámbito federal, estatal y municipal. Por eso propuse y reitero la propuesta en el sentido de crear el Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas, un consejo que se habrá de integrar precisamente por ciudadanos distinguidos del Estado de México, que puedan dar seguimiento y también investigar posibles actos de corrupción de las instancias federal, en coordinación con la instancia federal, de la instancia estatal, de la instancia municipal. Sí, Erubiel, gracias. 10 segundos para terminar el bloque desarrollo económico. Pues Ahora el principio básico para acabar con la corrupción es acabar con el gobierno que se dedica a los negocios. Hay que separar la política de los negocios y dejar atrás la cultura de político pobre político que predomina en este Estado, y que los políticos nos dediquemos, como lo vamos a hacer en nuestro gobierno, a gobernar, y que los empresarios, los inversionistas, la gente, los pequeños emprendedores
tome esa iniciativa para salir adelante. Gracias, Alejandro. Luis Felipe Bravo. Yo me quiero referir a los dos aspectos que mencioné al final de mi intervención, que es el apoyo a las mujeres. Las mujeres son un factor importantísimo en el desarrollo económico y hay que apoyarlas con crédito a la palabra, sin ninguna garantía de por medio, sin ninguna condición, porque las mujeres son luchonas en el Estado de México y hay que darles créditos. Y a los jóvenes también, hay que detonar toda la capacidad emprendedora de los jóvenes con créditos para que emprendan sus pequeñas y sus medianas empresas. Pues muchas gracias. Cerramos este bloque de desarrollo económico, el primero, para pasar a la segunda parte. Con Erubiel quedaba. Ahora vamos contigo, Erubiel, perdón. Desarrollo sostenible es el siguiente tema. Sí, es que toca el turno a ti para abrir el segundo bloque, Erubiel. ¿Qué es desarrollo sostenible, Erubiel? ¿Cómo decirle a la ciudadanía qué es el desarrollo sostenible? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando del presente y del futuro de nuestros hijos, Adriana. Es muy importante trabajar desde ahorita para heredarles a nuestros hijos un mejor medio ambiente. En este tema, por obvio de tiempo, quiero abordar solamente dos rubros. Primero, el cuidado al agua y también el cuidado al aire, evitar contaminantes en el aire. Respecto al agua, tengo una propuesta específica para poder captar agua de lluvia. Que el agua de lluvia, el agua pluvial, no se convierta en una amenaza. Por ejemplo, se llegan a generar inclusive inundaciones, que sea la oportunidad para poder recargar los mantos acuíferos, llevar a cabo obras con presas de gavión, por ejemplo, fomentar la cultura del cuidado del agua, establecer también programas que permitan reducir las fugas de agua. De cada 10 litros, 4 litros se desperdician en fugas de agua, tanto domésticas como de las redes hidráulicas. En materia de contaminantes al aire, al medio ambiente, habré de impulsar proyectos de transporte masivo para privilegiar el transporte masivo, evitar el uso de los vehículos, con los metros que habrán de correr de Chalco a Ciudad Nezahualcóyotl, así es metro, el metro de Indios Verdes a Ecatepec y también un tren rápido de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. Este tren rápido se estaría aprovechando los derechos de vía del ferrocarril Santa Fe-Toluca. Sería de 8 vagones con 160 kilómetros por hora, estaría recorriendo con 1,000 pasajeros aproximadamente. Tentativamente su base estaría en el aeropuerto de la ciudad de Toluca para llegar a Santa Fe. Con estos proyectos de transporte masivo estaríamos evitando que 170,000 toneladas de contaminantes estén en el medio ambiente. Así es que voy a impulsar estos proyectos de transporte masivo y también impulsar la cultura en materia de ecología. Dar paso formalmente, está en la ley, pero dar paso formalmente a la materia de educación del medio ambiente para fomentar, generar conciencia en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, porque si no, la madre naturaleza el día de mañana nos seguirá cobrando las facturas si no la cuidamos. Gracias, Erubiel. Luis Felipe Bravo Mena, desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Acción Nacional lucha por un México limpio, para preservar nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros lagos. Desgraciadamente en el Estado de México, esta preservación de ríos, bosques, la contaminación de las ciudades, el uso de energías renovables no está ocurriendo. Y necesitamos actuar también con gran determinación para detener el deterioro de nuestros bosques, que se están acabando, la tala es inmoderada, para limpiar nuestros ríos y lagos, para poder sustentar un crecimiento urbano en base a límites específicos que entre los ciudadanos se debe determinar con un plan de desarrollo compartido con las autoridades. Para tener un desarrollo sustentable que no debe reñir con el crecimiento económico, no tiene por qué reñir, tiene que ser amigable sin poner en riesgo a las generaciones futuras, hay medidas específicas que hay que tomar. Primero, tenemos que parar en seco la tala de los bosques en el Estado de México. Cero tolerancia a la tala inmoderada y a la tala ilegal, que otra vez es la corrupción la que está acabando con los bosques en el Estado de México. Tenemos que tener una política determinada también para limpiar los ríos, particularmente el río Lerma, que es un tema muy sentido por la población. También tenemos que empezar a trabajar con los municipios para crear más plantas tratadoras de aguas residuales, plantas también para el tratamiento de la basura a través de los mecanismos que
modernamente se han encontrado para que la recolección de basura sea mucho más eficiente, y tenemos que hacerlo porque por lo menos 5,000 toneladas diarias de basura en el Estado de México no se recogen, se quedan por ahí tiradas en los lotes baldíos, en las carreteras, en las barrancas, en fin, se está contaminando severamente las ciudades. Y un tema muy importante, el desarrollo urbano especulativo, el desarrollo urbano anárquico, en el que se generan desarrollos habitacionales, desarrollos comerciales, sin ninguna planeación, sin tomar en cuenta la opinión de los colonos. Vamos a crear un desarrollo urbano ordenado con la participación de los colonos, les vamos a dar voz y voto en la definición de estos programas de desarrollo urbano y comercial, para que no se echen sobre las áreas verdes, no se echen sobre las áreas protegidas, y que haya orden en el desarrollo urbano y se conserve la calidad de vida en las ciudades. Gracias, Luis Felipe Barahomeno. Alejandro Encinas, desarrollo sostenible para el Estado de México. E insisto, ¿cómo? Sí. Bueno, yo no quiero tener una discusión conceptual, pero a mí no me gusta el concepto de desarrollo sostenible, ¿por qué? Sino el de desarrollo sustentable. ¿Qué que son dos diferencia ves visiones. tú en ello? Porque es un concepto mucho más desarrollado, que en donde evoluciona no solamente en cuanto al aprovechamiento de los recursos para el desarrollo económico, sino cómo garantizar la viabilidad en el aprovechamiento de estos recursos. Nosotros hemos sobrecargado a la naturaleza en el Estado. Tenemos 2 zonas metropolitanas que rompieron ya el equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente, que requieren de acciones para revertir el profundo deterioro ambiental que existe. Por supuesto, en materia de contaminación atmosférica, el problema central está en el transporte, particularmente el transporte particular, que va creciendo de manera desmedida. Diario tenemos circulando cerca de 4 millones de vehículos en el Estado. Por supuesto que hay que darle prioridad al transporte público. Qué bueno que ya el candidato del PRI retoma nuestras iniciativas de construcción de líneas del metro, de Los Reyes hacia Chimalhuacán, Los Reyes hacia Chalco, Indios Verdes hacia San Cristóbal de Catepec, modos alternativos como el tren ligero o el tren rápido, que son proyectos que indudablemente pueden ayudar a mitigar este impacto tan negativo en la contaminación del aire. En materia del agua, tenemos que hacer un rediseño total del manejo hidráulico. El Estado de México está en 3 cuencas hidrológicas muy importantes, la del Cutzamala, la del Lerma y la del Balsas. En todos los casos tenemos gravísimos problemas de contaminación y sobreexplotación del recurso, que requiere indudablemente un rediseño del manejo para garantizar no solamente el agua para el consumo humano, sino la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo para los recursos naturales y las comunidades en las zonas rurales en la entidad. Por supuesto que hay que avanzar con la protección de los bosques, pero aquí con una noción distinta, no solamente con un manejo forestal adecuado. Hay que retribuirle a los dueños de los bosques, a los ejidatarios, a los comuneros, los servicios ambientales que prestan: la producción de oxígeno, la cosecha de agua, la captura de carbono, la conservación de suelos, que deben de ser retribuidos para garantizar la viabilidad en el Estado. Y el cuarto tema es el manejo de los residuos, que lamentablemente están en pésimas condiciones, rellenos sanitarios a cielo abierto, tiraderos clandestinos, y aquí hay que buscar una nueva cultura de reaprovechamiento, reducción de todos los residuos, pero particularmente opciones con tecnologías adecuadas para evitar la mayor contaminación en el Estado. Bueno, pues ahí está el planteamiento de desarrollo sostenible de cada uno de los candidatos. Quedan 7 minutos con 30 segundos. No se han mirado los ojos, ¿eh? No, claro que sí. Sí, porque, bueno, pues ya se han escuchado ustedes con sus diversos planteamientos, pero ¿qué hay de lo que puedan debatir sobre lo que cada uno de ustedes ha expuesto? No les he escuchado hablar de fuentes alternativas de energía, o tal vez por ahí se me fue. Sí, Adriana, si me permites abundar en el tema del proyecto del tren que correrá de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México, porque es un proyecto netamente ecológico, seguro, rápido para la ciudadanía. Este proyecto estaría establecido con una de las bases en el aeropuerto de la Ciudad de México, tentativamente, con 4 estaciones. Pero lo más importante es que estaríamos impulsando un proyecto a efecto de que use energía eléctrica, por ejemplo, evitar combustibles, o tal vez híbrido. Sería un proyecto, insisto, netamente ecológico. También con los comos, Adriana, sí. Comentar la experiencia que impulsamos los municipios de Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, en el sentido de impulsar la asociación municipal para proteger la Sierra de Guadalupe, este pulmón que tenemos en el Valle de México, para poderlo reforestar,
para evitar la invasión a esta Sierra de Guadalupe y también para impulsar proyectos ecoturísticos. Así es que trabajando en equipo, en coordinación con las asociaciones ambientalistas, con las instancias del gobierno, podemos lograr mucho en esta materia. Luis Felipe, por favor. Además de los proyectos de transporte masivo como los que se han expresado y que por supuesto de poderse construir será muy positivo, también hay que actuar en el tema del transporte tradicional, es decir, de los autobuses, de los microbuses, porque no vamos de ninguna manera a prescindir de ellos. Y aquí lo primero que tenemos que hacer otra vez es el tema de la corrupción. Yo por esto he sostenido que la línea central del proyecto de Gobierno de Acción Nacional es limpieza en la vida pública y en la vida política del Estado. Si no combatimos la corrupción, hay muchos problemas que afectan al ciudadano en su vida diaria, como es en el transporte, que tiene sus orígenes en sus complicaciones, en su desorden, en el daño que se le hace a la ecología por corrupción. En la oficina que norma el transporte en el Estado de México debe haber una limpieza total, porque si la autoridad que norma el transporte en el Estado de México no tiene autoridad moral por honradez, insertar en la mesa de negociaciones a todos los actores que operan el transporte, definitivamente no se va a poder ni modernizar, ni hacerlo eficiente y por lo tanto seguir con el tema contaminando como hasta ahora sucede. Alejandro, Nada más de un comentario sobre esto. Favor. El problema de solución del transporte no es un problema técnico ni de saneamiento de la administración pública. Es un tema fundamentalmente político, donde hay que desmantelar el pulpo camionero que se integró a partir de los intereses clientelares y corporativos del PRI. Ahí, tanto la definición de la ruta, su fraccionamiento, el establecimiento de modalidades distintas de transporte sobre la misma línea es el problema fundamental. Desde los chimecos hasta el microbús, que se ha convertido en uno de los enemigos públicos número uno de la sociedad en el Estado, tienen que ver con intereses de cómo se fraccionaron las rutas en función de los negocios, de las clientelas del aparato corporativo del PRI. Este es un tema fundamentalmente político. Hay las tecnologías, hay los proyectos para desarrollar todo tipo de modalidades de transporte y hay que ir fomentando una cultura distinta, en donde además hay que fortalecer empresas de carácter público y municipal para poder rearticular todo el sistema de transporte que tenga en el tren suburbano, en el metro, en el mexibús, los ejes articuladores de todo el diseño y funcionalidad de la movilidad de los habitantes en todo el territorio del Estado. Pero estarás de acuerdo conmigo, Alejandro, que todo este manoseo político del pulpo camionero tiene que ver con corrupción. Sin lugar a dudas. Un elemento central para ponerle un orden y una solución al tema del transporte tiene que ver con limpieza, con honradez en la administración y desplazar todo esto que hasta ahora ha afectado enormemente a los usuarios y a la ecología del Estado. Efectivamente, el tema de transporte es un reto, es un desafío, hay que mejorarlo, hay que sustituir las unidades para que tengamos unidades menos contaminantes. El servicio también es muy importante. Yo voy a impulsar un programa coordinado con el sector transporte que merecen respeto, se generan empleos, son empresarios finalmente del Estado de México, más que estarlos señalando, criticando injustamente, mejor yo lo que voy a proponer, porque soy el candidato de las propuestas, de las alternativas, de los cómo, sentémonos con los empresarios, impulsemos proyectos para que obtengan créditos y puedan sustituir sus unidades, insisto, menos contaminantes y que den un mejor servicio. Hablando del transporte, especialmente tengo una propuesta para las mujeres. Voy a impulsar el transporte rosa, un transporte específico para las mujeres, más seguro y más cómodo. Hay una acusación. Permíteme, Adriana, pero nadie califica a los transportistas negativamente. Yo he estado platicando con ellos muchísimo en esta campaña y ellos son los primeros que manifiestan disposición a hacer lo que se necesite para mejorar el servicio del transporte. Pero todos coinciden en que quien mete el desorden es la autoridad en el Estado, porque los pone a chocar entre ellos por lo que se decía, por intereses políticos y por corrupción. Vuelvo a decir, parece que no tiene nada que ver, pero es profundamente causante del problema del transporte y de la contaminación, la corrupción que impera en el área del transporte en el Estado de México. Sí, yo entiendo que el candidato del PRI tiene interés en el sector. Por supuesto, no estoy descalificando a los auténticos transportistas. Es un servicio fundamental, pero lamentablemente está entrecruzado todos los intereses. Pero tampoco hay que excederse en las propuestas. El caso específico del transporte rosa es algo que ya está resuelto en el Estado. Esto lo aprobó el año pasado el Congreso del Estado de México en la Ley de Transporte, establecer un transporte exclusivo para mujeres. El problema es que el actual gobierno
pues no la ha instrumentado. Así es que no es una propuesta nueva, sino que ya forma parte de la ley aquí en el Estado de México. Erubiel, pero en 2 ocasiones han insistido. Claro que estoy interesado en este sector, en el sector empresarial, para que se generen Y empleos. el tema de la corrupción, que han hecho referencia a ellos. Por eso habré de establecer este Consejo Ciudadano para la rendición de cuentas, para que se lleve a cabo una transparencia de todos los actos de gobierno. Es importante que todas las pruebas que se tengan se aporten para poder combatir la corrupción. Totalmente de acuerdo, que existe lamentablemente en todos los niveles de gobierno, en el ámbito federal, en el ámbito estatal, en entidades vecinas. Más que señalar, yo creo que debemos construir, debemos aportar. Y respecto al transporte rosa, efectivamente, desde que inicié mi campaña a las 0 horas el 16 de mayo, referí que había una legislación en la materia, nada más que era necesario hacerla vigente, hacerla cumplir, para que las mujeres tengan un transporte, insisto, cómodo, seguro, en donde sus hijos puedan viajar también. Bueno, pues dejamos por el momento aquí el tema de desarrollo sostenible. Al final... Nos faltó más el campo, aunque nos quedan 20 segundos. ¿Nos faltó qué? El campo, que había que hablar con mayor No, detenimiento. el agua, las fuentes alternativas de energía, los recursos naturales, pero pues no serían suficientes esos 20 segundos para 5 a cada uno. Pero al final... Ecoturismo, etcétera, ¿no? Perdón, Tantos sí, temas. sí, bueno, ustedes están en campaña constantemente todos los días en contacto con la ciudadanía. Por eso tienen estos 2 minutos con 30 segundos ahora para el tercer bloque de desarrollo social con los subtemas. Los subtemas son salud y bienestar social, políticas de equidad, atención de minorías, política integral de atención a la mujer. Y cada uno de ustedes, bueno, pues aprovechará su tiempo de la manera que les convenga. Y ahora iniciamos con el señor Luis Felipe Bravo Mena, candidato del PAN. Tiene 2 minutos 30 segundos cada uno de ustedes y después los 7 minutos con 30 segundos para entrar en algunos detalles. Por favor, Luis Felipe Bravo Mena. El desarrollo social es abrir oportunidades a las personas. La mejor política social es aquella que invita